¿Qué tal, mis hermanos? Muchas bendiciones. Me da mucho gusto saludarlos en este día. Quería compartirles un tema que había quedado pendiente de enviarles, que es algunos consejos acerca de la predicación. Eh, Fue tomado de una masterclass que recibí con la Academia de la Biblia, con Itiel Arroyo. Entonces quería compartirles algunos conceptos que extraje de esta clase que me parecen muy valiosos para el trabajo que hacemos en las mesas, cada uno. De alguna forma, tal vez no es una predicación de púlpito, pero sí nos puede servir para las predicaciones que hacemos en el púlpito y también para la exposición que hacemos de la palabra de Dios en las mesas. Así que quiero ir compartiendo. Lo primero que nos podemos preguntar es, ¿qué es un predicador? Es una pregunta muy importante porque de alguna forma nos convertimos en predicadores no solamente en el púlpito, sino también desde nuestra vida. Pero en este caso como expositores de la palabra de Dios a través de las mesas. Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es que un predicador es un comunicador. Y eso es muy importante. Estamos comunicando un mensaje, estamos comunicando en este caso el mensaje, las buenas noticias del Señor. Pero como tal no nos debemos de cerrar a estereotipos conocidos, lo que es importante y más adelante lo vamos a ver, de cómo también debemos eh, alimentarnos y buscar fuentes de buenos comunicadores, porque al final somos eso, comunicadores. También algunas cosas interesantes. Antes de predicador, tú eres un hijo de Dios y un discípulo de Cristo. Eso es importante tenerlo claro porque no somos ni más ni menos. Somos hijos de Dios y discípulos de Cristo. Ni estamos por encima ni estamos por debajo. Tenemos que tener la actitud correcta y la posición correcta como hijos amados y rescatados, pero como discípulos de Cristo, como alguien que está aprendiendo siempre, como alguien que está comunicando una verdad que ha aprendido, que Dios le ha revelado, que ha enseñado a través de su palabra y que lo estamos transmitiendo hacia otros con mucha responsabilidad y con mucho amor. Segundo, antes que predicador, antes que comunicador, es importante que tengamos una relación personal con Dios. No podemos comunicar lo que no conocemos, lo que no vivimos. Y aquí es crucial esa relación personal que cada uno tenga con el Señor, más allá de ser un anfitrión, más allá de ser un líder, más allá de cualquier posición. Lo que nos invita constantemente el Señor es tener una relación con Él. La Biblia está bañada de esta relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Entonces eso es crucial, importante, vital en nuestro ejercicio personal y ministerial. Como tercer punto, tenemos una relación con la Biblia, con la palabra, y al tener esta relación con la Biblia, que es la palabra de Dios, estamos teniendo una relación con el mismo Cristo. Cada vez que abrimos las Escrituras, estamos teniendo una relación con Cristo, una relación con Dios. Y esto es precioso, es maravilloso que lo tengamos presente en nuestra vida diaria y en nuestra vida de comunicadores de ese mensaje. Nuestra relación a través de la palabra es una relación con Cristo también. Como cuarto punto, cuando yo abro la Biblia estoy teniendo esa relación con Jesús. Muy importante, entrelazado con la anterior. Y finalmente, en esta lámina, nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo, no biblianos. ¿Qué quiero decir con esto? A pesar de que la palabra de Dios, la Biblia, a pesar de que la Biblia contiene la palabra de Dios, nosotros no tenemos que idolatrar, y quiero darme a entender bien, la Biblia como documento, sino a Cristo, que es el que le da vida a esa palabra, a esa Biblia. ¿Qué es un predicador? Seguimos con eso. Bueno, un predicador se compone de tres grandes aspectos y son los que vamos a desarrollar enseguida. Un predicador es un maestro, es un profeta y número tres, es un artista también. Vamos a ver al predicador como maestro.
Es importante que el maestro o el predicador como maestro debe tener el mensaje bíblico correcto, tiene que estudiar la palabra, tiene que sumergirse en la palabra, tiene que tener ese mensaje bíblico correcto, usar todas las herramientas de exégesis, de hermenéutica, todas las herramientas de interpretación que pueda tener a su alcance y buscar otras también. A veces nos limitamos a lo que simplemente pensamos y es parte del descubrimiento, pero tenemos una responsabilidad de llevar ese mensaje bíblico correcto. Número 2, ese maestro tiene que estar comprometido con las escrituras. Cada vez que enseñamos a un grupo pequeño, a un grupo grande, desde una mesa, desde una sesión de Zoom, de cualquier plataforma tecnológica, desde un púlpito, se evidencia si estamos comprometidos o no con las escrituras. Tenemos que tener ese compromiso de escudriñar, de buscar, de tener claro el mensaje, sea corto, sea largo, sea profundo, sea algo superficial, pero tenemos que estar comprometidos y creer de verdad en esas escrituras. Número 3, un maestro debe ser veraz, debe tener esa credibilidad en lo que está diciendo. Tenemos que vivirlo, tenemos que buscar en el contenido del mensaje la verdad que Dios quiere comunicar a través de nosotros. Siguiente, la Biblia es la referencia. La Biblia es la mejor referencia que podamos tener como maestro. Estamos en la parte de maestro. La Biblia siempre tiene el mejor comentario de sí mismo. Pero siempre usemos la misma Biblia como referencia. No quiere decir que no podamos usar otras fuentes que nos puedan ilustrar, pero siempre la primera referencia tiene que ser la misma palabra. Debe entender la historia que hay detrás de un versículo. Aquí hablamos del contexto. Como maestros, como gente que está enseñando, que está compartiendo, que está comunicando, tenemos que buscar cuál es la historia que hay detrás de un versículo, y es lo que siempre insistimos, como el contexto, contexto, contexto y contexto. ¿Qué me está diciendo ese versículo? ¿Qué hay antes? ¿Qué hay después? ¿Qué hay en ese capítulo? ¿De qué está tratando? ¿De qué trata ese libro? ¿Quién es el autor? ¿A quién está dirigido el mensaje? ¿Cuál es el contexto en que él está escribiendo? La época, la situación actual, la situación social, la situación geográfica, ¿dónde está contextualizado ese versículo? No predicar un texto muerto, sino el texto vivo, es muy importante. Recordemos que estamos predicando un texto vivo, que es la palabra de Dios. No estamos simplemente leyendo, no simplemente estamos diciendo algo que alguien dijo, estamos enseñando la palabra viva, la palabra de Dios. El texto está vivo, muy importante. Y tenemos que ser transmisores de ese texto vivo, que eso nos va a llevar más adelante a otro punto, pero eso es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos transmitiendo un texto que está vivo, estamos transmitiendo vida a través de ese mensaje que estamos comunicando. Para ir finalizando esta parte, tenemos que ser estudiantes activos y estratégicos de la Biblia. No nos podemos cansar, nunca nos vamos a cansar de estudiar la palabra. Tenemos que ser estudiantes activos de la palabra y estratégicos. Cuando hablo de estratégicos, tenemos que tomar una forma esquematizada de estudiar la palabra de Dios, no leer por leer cualquier versículo. Vamos por temas, vamos por géneros literarios, vamos por libros, pero tenemos que ser estratégicos en la forma en que estudiamos la palabra. Y cada libro tiene su metodología de estudio. Por ejemplo, hay libros que son de género poético, sabiduría, son narrativos, son históricos. Entonces es muy importante tener eso presente cuando vamos a estudiar un libro. ¿Qué género es este libro? ¿Cuál es la metodología de estudio de este libro? ¿Lo puedo tomar literal o no lo puedo tomar literal? Buscar ese tipo de herramientas. Invertir en nuestro estudio. Es importante que usted y yo invertamos en nuestro estudio, en leer libros, en capacitarnos, en estar constantemente nutriéndonos de otras fuentes también que sean confiables. Y como dice Pablo también, tenemos que recibirlo, pero debemos tomar lo bueno, pesar todo, medirlo, qué me conviene y qué no me conviene, ¿verdad? Porque hay mucha información. Aprender de otros también, relacionarme con otros maestros, salir de nuestra burbuja teológica o de la gente que piensa solamente como yo. Es importante escuchar a otros también, con otros tipos de pensamientos,
para nutrirnos y recibir lo bueno únicamente, pero es importante también extendernos un poco y estar en comunidad con otros maestros, compartir con otras personas, qué piensan ellos, qué opinan de X o Y temas. Pasando ahora a la parte del predicador como profeta. El profeta tiene que tener algo muy claro y que tiene que tener un mensaje oportuno. Cuando vemos los profetas del Antiguo Testamento, ellos tenían el mensaje oportuno normalmente para el momento, para la actualidad. En algunas ocasiones vaticinaban el futuro o recibían alguna visión del futuro, pero habitualmente estaban señalando algún tipo de conducta que había que corregir y que obviamente iba a tener consecuencias. El profeta, como en este caso, cada uno de los que enseñamos como predicadores, ejercemos una parte de profeta porque tenemos que tener el mensaje oportuno, en el momento correcto, con un momento concreto también. Nuestro mensaje tiene que ser concreto. Tenemos que ser comprometidos con la voz de Dios, a través de su palabra, a través de lo que Dios te hable, te enseñe, sin hacer doctrinas de lo que nosotros hemos vivido, pero sí comprometidos con lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Debemos de leer el periódico. ¿Qué significa eso? Tenemos que estar empapados de lo que está aconteciendo en el mundo. No podemos aislarnos simplemente. Tenemos que conocer qué está sucediendo en las noticias, qué está aconteciendo en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro país, porque tenemos que contextualizarnos. El profeta se contextualiza de lo que está sucediendo en la actualidad. Tenemos que discernir más allá de lo que se ve. No simplemente decir, bueno, el mundo está mal por X o Y situación, no. ¿Qué más? ¿Qué hay detrás de esto? ¿A qué me puede llevar? Tenemos que tener ese discernimiento. Y afinar el oído con Dios. Tiene que ver con comprometerse con esa voz de Dios. Estar muy atentos a los que Dios quiere mostrarnos en ese momento actual, en este caso como anfitriones de mesas. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando que debemos de hacer? Alguna dinámica, alguna oración, qué está aconteciendo a las personas que están en nuestra mesa, porque tenemos que estar muy atentos a esto. Fortalecernos, el predicador como profeta debe fortalecerse en aquellas disciplinas espirituales, como cuáles: la oración, la búsqueda del Señor, la lectura de la palabra, el ayuno, todas esas disciplinas espirituales que nos fortalecen a nosotros también. Y muy importante, la intimidad con Dios. Si no tenemos intimidad con Dios, pues entonces, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? Como comunicadores, en esta faceta de profeta, la intimidad con Dios es vital. Y el compromiso con la verdad que está en la palabra del Señor. No podemos transmitir cosas que no son la verdad de Dios. Por eso es muy importante la parte como maestros para poder después comunicar como profetas también. Un profeta tiene que mantener los pies en la tierra. Recuerda que estamos hablando de nuestra función como predicadores. Ya vimos algunas características como maestros, ahorita como profetas. Pero está muy importante ser humildes, no orgullo ni soberbia. El profeta comunica lo que Dios le dice, lo que la Escritura le dice. Así que el mensaje no es de él, es un mensaje de Dios. Y algo muy importante, hablar para el momento, para las personas que tenemos ahí. No demos un mensaje para los que no están ahí, el mensaje es para los que están ahí, para el momento. Ahora como artistas, este me encanta porque es nuestra relación con la predicación, con el mensaje, pero desde el punto de vista como artista. ¿Por qué como artista? Porque el mensaje que estamos transmitiendo tiene que ser un mensaje inolvidable, un mensaje que llegue a los corazones, un mensaje que llegue a las vidas. No es que tenemos que hacer un show, pero sí el mensaje tiene que llegar por los sentidos, que es lo que vamos a ver ahorita. Como artistas tenemos que estar comprometidos con el mundo y el momento en que se vive, con la gente que nos está escuchando. ¿Cuál es la forma en que estamos transmitiendo este mensaje? ¿Cómo les está llegando a ellos? Porque la forma como les estamos transmitiendo les va a llegar o no les va a llegar. Tenemos que ser creativos en la forma que transmitimos el mensaje, sin excedernos, pero sí esta chispa de creatividad. Jesús era creativo. Vemos a Jesús de un pronto enseñando sentado, de un pronto a otro toma barro para hacer una sanidad, de un pronto a otro toma elementos de la agricultura, de la naturaleza, de todo tipo.
Jesús era creativo. Somos hijos de un Dios creativo. Tenemos que ser creativos. El arte consigue abrir brecha en las mentes que se han cerrado a la voz. Muchas veces, cuando estamos exponiendo algún mensaje de la palabra, la gente ya se bloqueó, no te escucha a través del arte, y de ahí viene el artista. Por eso es importante la música, usar hojas, lápices, dinámicas, todo eso es arte, porque ese arte abre las mentes cuando ya se han cerrado a las palabras, a la voz. Jesús usó los sentidos, por ejemplo, cuando en la cena, la última cena, usó los sentidos, dijo, coman y beban. Jesús hablaba, Jesús enseñaba, Jesús hacía que la gente tocara, que la gente palpara, que la gente oliera. La forma, él dijo, coman y beban, que este es mi cuerpo, que se le entrega. Está enseñando, pero estaba haciendo una experiencia. Su mensaje está haciendo que sea una experiencia para los que lo están oyendo, comiendo, bebiendo, tocando, riéndose, haciendo de todo. Jesús usó los sentidos de sus discípulos. Tenemos el mensaje más emocionante de la historia. No podemos defraudar ese mensaje. Y ese mensaje está lleno de creatividad, lleno de color, lleno de emoción, lleno de verdad. Ese es el mensaje que tenemos que comunicar ustedes y yo. Y para ir finalizando, mantener la atención del público, no ser aburridos. No quiere decir que vamos a andar haciendo payasadas para arriba y para abajo, pero sí es importante mantener la atención de nuestro público, identificar qué tipo de público tenemos para mantener esa atención de cada uno de ellos. Usar bien las herramientas de la comunicación. Esto es como tener una caja de herramientas y no saber utilizarla. Si tenemos un martillo, no lo vamos a utilizar para sacar un tornillo. Un martillo es para martillar. Un desatornillador es para los tornillos. Usemos bien las herramientas de la comunicación. Somos emisores, hay receptores, pero recordemos que hay un canal, un medio. Tenemos que asegurarnos que ese mensaje llegue de la forma correcta. Y aprender del arte de otros comunicadores, incluso actores, políticos, pintores, músicos. Esto es un arte. Podemos aprender de otros y que no necesariamente tenemos que cerrarnos a los círculos cristianos. Hay muy buenos comunicadores en muchos ámbitos, incluso seculares, de los cuales podemos aprender para ser mejores comunicadores, para ser buenos artistas. Comunicar el mensaje multisensorial, comunicar a la vista, es importante que la gente vea, que la gente pueda percibir esto, comunicarlo al tacto, al olfato, al gusto. Y claro que sí, obviamente al oído, que es lo que más hacemos, pero tenemos que comunicar de forma multisensorial, que la gente pueda percibir y tocar el mensaje a través de la creatividad. El artista hace que ese mensaje llegue de muchas formas y de una forma multisensorial a las personas les llega ese mensaje con mayor profundidad. Hace que ese mensaje se haga inolvidable. Y el medio por el cual comunicamos es muy importante. ¿Qué estamos utilizando para comunicar? Si estamos utilizando una plataforma tecnológica, asegurarnos que haya buen sonido, voz, imagen, todo lo que tiene. Tenemos que asegurarnos de que ese mensaje llegue, que ese mensaje sea claro, y ese medio es muy importante para ello. Y por último, para ir finalizando, recordemos que el maestro responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué voy a comunicar? ¿Qué es lo que tengo que comunicar? Como predicadores, en la faceta de profeta es ¿por qué lo voy a comunicar? ¿Cuál es el contexto? Es importante preguntar ¿qué voy a comunicar? ¿Por qué lo voy a comunicar? Porque es algo que está afectando a la comunidad, es algo que está afectando a la iglesia, a los individuos, a las familias. Y por último, como artista, ¿cómo voy a comunicarlo? Entonces, como maestro, número uno, ¿qué comunicar? Como profeta, ¿por qué lo voy a comunicar? El contexto. Y como artista, ¿cómo voy a transmitir ese mensaje? Recordemos los 5 pasos del método PENTA para estudiar y profundizar en la palabra de Dios. Pensar qué nos dice el texto, explorar más allá, tomar notas, transmitirlo y sobre todo actuar en consecuencia de ello. Recuerden que tenemos el mejor mensaje de toda la historia y tenemos que honrarlo. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Espero que sea de gran provecho para ustedes. Bendiciones.